Hola, bienvenidos a un nuevo video de Subir ese tren. Nos encontramos en Marruecos, recorriendo la ciudad de Casablanca, una ciudad sin dudas famosa principalmente por la película Casablanca de 1942, que empiezo tirando el dato que no se filmó en esta ciudad, pero sí recrea muy bien su antigua Medina, su casco histórico. Así que bueno, en este video la idea es mostrarles un poquito de la Casablanca actual, y quien tenga recuerdos por ahí de la película, que ya se filmó hace más de 80 años, en 1942, pueda ver cómo luce la Casablanca real. Estamos recorriendo la parte que podríamos decir nueva de la ciudad. Marruecos en general la sentimos como que es un caos, principalmente en el tránsito, y esta ciudad lo que tiene es que, sin ser la capital, es la ciudad más grande de Marruecos, Casablanca, que tiene más de 4 millones de habitantes, y el último censo creo que fue ya hace muchos años. Era 4 millones en esa época, y al menos para mí se siente esta cantidad de gente. Y la parte que estamos recorriendo actualmente es una parte que podríamos decir no turística, en la parte por donde están viviendo la gente normalmente su vida, que nosotros la estamos haciendo caminando, y generalmente creo que el turista la debe hacer en un taxi porque estamos yendo a una zona turística, pero esta sería como una transición hasta llegar a ese lugar. Efectivamente, Casablanca no es la capital política del país, pero sí el centro económico y comercial de Marruecos. Son muchas las industrias establecidas en la ciudad, como así también se encuentra uno de los puertos artificiales más grandes de Marruecos y del mundo. Y cuando me refiero a que estamos recorriendo una zona no turística pero céntrica, es porque nuestro hotel, y por ende la zona que están viendo, se encuentra a menos de 1000 metros de la Medina o casco histórico de la ciudad, y a casi igual distancia de un lugar importante como es el Parque de la Liga Árabe. Estamos en un lugar desde donde se puede llegar tranquilamente caminando a los puntos más importantes para visitar en la ciudad. Pero creemos que lo importante de caminar por estas calles es ver la Casablanca auténtica, una ciudad muy caótica, algo que por lo que llevamos experimentando parece ser lo habitual en Marruecos, aunque en realidad, y adelantándonos a lo que verán en siguientes videos, esta ciudad se encuentra por encima de la media si de caos hablamos. No sé si decir que incluso por encima de Marrakech. Lo que sí estamos notando es que hay obras por todos lados, pero principalmente porque están haciendo líneas nuevas de tranvía, o eso es lo que podemos detectar, porque en el medio de la calle donde están las vías de tranvía está todo cortado, y eso es lo que genera un poco también de lío de tránsito, aunque creo que el lío de tránsito debe estar siempre, pero bueno, me parece que es eso, que están ampliando bastante las líneas de transporte. Y quizás sea algo bueno que estén ampliando el transporte, porque estamos notando que cada vez que queremos ir a un lugar nos fijamos el tiempo que nos lleva, al menos acá en Casablanca, de ir caminando o ir en un autobús. Es prácticamente el mismo tiempo, conviene caminar. No sé si es por el lío de tránsito que hay, que hace que los transportes se demoren mucho, o porque no es muy buena la frecuencia, pero bueno, los tiempos dan muy similares. Y ya estamos prácticamente llegando al Palacio Real, se nota también por todas las banderas que hay afuera. A este palacio obviamente que no se puede entrar, no sé si habrá visitas algún día en particular, pero nosotros por lo que vimos no se puede. Pero vamos a tratar de acercarnos y verlo al menos por afuera un poco. Nos estaban explicando que solamente se podría llegar a entrar con un tour privado, pero es bastante restringido todo. Incluso ya sabíamos, pero intenté hacer una foto o un video de la puerta y me vinieron a decir que no se podía, principalmente para que no salgan los guardias. Sí me dejaron pasar y que le haga una foto a la puerta, pero se corrieron todos los guardias solamente para que yo pueda filmar un poquito. Ahora estamos llegando al Palacio El Makam Abdul Pachá, que está muy cerca del Palacio Real, está pegado. ¿Foto? Bueno, estamos tratando de entrar a un palacio. El tema es que por lo que nos dijeron no es tan fácil de entrar, sino que nos van a pedir una coima cuando queramos entrar. Vamos a ver si es verdad o no, pero bueno, no nos dijeron, es lo que buscamos en internet. El Palacio Real basta con decir que es la residencia del rey cuando visita la ciudad,
pero saber que es el Mahkamah du Pachá es un poco más complejo, y básicamente es un edificio que data de la década de 1930 que se construyó como palacio de justicia, aunque también supo ser residencia del gobernador e incluso cárcel. Y más allá de que no se puede ingresar, es digno de admirar por fuera por su arquitectura. Ambos palacios se encuentran dentro del barrio Jabús, considerada como la Medina nueva de la ciudad, un barrio realizado siguiendo el estilo arquitectónico francés, aunque respetando un poco la cultura marroquí. Sin dudas, este barrio es la zona más visitada de Casablanca, incluso por sobre la Medina, ya que a diferencia de otras ciudades, la Medina de Casablanca no se la considera demasiado turística. Y este barrio la verdad que se encuentra muy bien cuidado arquitectónicamente, destacando en él, aparte de sus palacios gubernamentales, sus librerías y su mercado, en el cual se pueden encontrar productos que representan la cultura marroquí. Sin dudas es el mercado más turístico de la ciudad, incluso diría que es una parada obligatoria en Casablanca, aunque claro, considerarlo interesante depende de los gustos de cada uno. Recién salimos del Jabús Market, que la verdad que a nosotros no nos gustó mucho, si bien respetamos que cada uno haga turismo como quiere, pero la verdad es que tienen los mismos artículos que te puedes encontrar en cualquier ciudad. No vas a distinguir Casablanca de otra ciudad por recorrer ese mercado. Sabemos que muchos vienen y recorren este lugar específicamente y te dicen incluso de no meterte en otras partes, como por ejemplo en la vieja Medina, pero estamos tratando de salir y recorrer un poco más de Casablanca para ver esa Casablanca real y no la turística, que te venden los mismos productos que en todos lados. Así que por eso estamos metiéndonos por distintos barrios que ni siquiera sabemos cómo son, no sabemos si son peligrosos o no. Por ahora viene todo tranquilo, son barrios residenciales. Al día siguiente desayunamos en el hotel, que tenía desayuno buffet, el cual, como pueden ver, es muy variado y apetitoso. Incluso te hacen en el momento el clásico pan plano que se consigue por todo Marruecos y que nos encanta. Y que no voy a decir el nombre porque alguno mal pensado puede tomarse las cosas con doble sentido. Pero si estamos mencionando el desayuno es por algo que va a pasar unas horas después. Una vez terminado el desayuno nos encaminamos a visitar una de las mezquitas más grandes del mundo, previa caminata por la ciudad, en parte por dentro de la antigua Medina, aunque la verdad fue una pasada bastante rápida. Y nuevamente notamos que para llegar de un lugar turístico a otro hay que pasar por barrios que no lo son, para nosotros mejor, para conocer la verdadera Casablanca. La mezquita en cuestión es la llamada Hassan II, inaugurada en 1993 bajo el reinado de Hassan II, por eso su nombre, y hasta 2019 era la tercera mezquita más grande del mundo luego de la de La Meca y Medina, hasta que ese año le sacó el puesto una inmensa Medina realizada en Argel, Argelia. Curiosamente se encuentra a orillas del Océano Atlántico, sobre una isla artificial en referencia a un verso del Corán que indica que el trono de Alá está en el agua. Ya habrán notado que sin dudas lo más impresionante es su minarete, que hay que estar en el lugar para apreciar realmente sus 200 metros de altura. Sí, como escucharon, 200 metros de alto. Y ahora estamos yendo para un mercado de pulgas, que no sé si voy a poder grabar ahí, la verdad ni siquiera sabemos cómo es, pero queremos ir para ver si conseguimos algo para nosotros, pero algo no turístico. Lo que sí estoy notando es que hay mucha diferencia arquitectónica con muy poca distancia en los barrios, en general en la ciudad. No estoy diciendo que sean barrios peligrosos o feos, pero es normal encontrarse con que tenés un barrio o una zona que es, digamos que arquitectónicamente está un poco más destruida o más vieja, y apenas cruzas la calle cambia completamente. Como digo, no sé, no voy a decir que es un barrio feo ni peligroso porque no lo sé, y estuvimos caminando por un montón de lugares que parecerían peligrosos y no lo son para nada porque no tuvimos ningún problema, son barrios residenciales normales. Pero sí, eso,
eso que notamos acá en Casablanca, de que cambia muy repentinamente. Cruzás una calle y ya te cambia, y volvés a hacer unos metros y también, incluso estás en una zona turística como el mercado que estuvimos hace un rato, y apenas cruzás la calle ya se vuelve un barrio residencial normal y corriente. Y eso, está bueno justamente ver esto, ver esa diferencia y poder ver un poco la ciudad por fuera de lo que es el centro o lo más turístico. Estamos recorriendo el barrio de Der Garaf, que vinimos principalmente por la feria, que pensamos que era un mercado tipo de pulgas que venden cosas usadas de todo tipo. Tenemos negocios mucho de tecnología, hay sillones, hay artículos para la casa y hay algunas partes usadas, pero la verdad que es poco, más que nada computadoras o cargadores para teléfonos, pero la mayoría son cosas nuevas. La verdad que nosotros estábamos buscando principalmente juegos de mesa o esas cosas usadas que nos interesa coleccionar y no vimos de eso, pero bueno, como para ver algo distinto. La verdad que desde que llegamos a este país, los olores, colores y sabores de la comida nos están tentando a hacer un video sobre comida en Marruecos. Aunque, a decir verdad, empezamos mal porque hay alguien que ya está herida del estómago. Consejo basado sobre una experiencia real. No lleguen a Marruecos y comen todo lo que ven porque todo está rico y lindo y súper rico, porque se van a quedar medio día mal de la panza, muy mal de la panza. Bueno, pero probablemente no sabemos qué fue lo que pasó, pero puede ser que haya sido el té de la mañana hecho... Los 5 platos del desayuno que me serví, Sí. Bueno, la verdad que no sabemos qué fue. Couscous ayer por la noche, por ahí. No sabemos qué fue, si fue la comida, si fue el agua, si fue el té, aunque estamos tomando agua embotellada, pero capaz que en el té no lo sabemos. Pero bueno, ahora sí, cuando se mejore, vamos a empezar a comer un poco. Recuerden mis palabras. No sé si esto es bueno, si se van a sentir tentados de comer en Marruecos o no después de ver esta imagen, pero bueno, hay que... Comen porque la comida está rica. Soy yo que soy rica. Buen día, ya deberíamos estar en Rabat, pero al final por causas de fuerzas mayores seguimos en Casablanca. La verdad es que ayer, mientras estaba grabando el último video, perdí a Laura, y es que se había metido en un local de comidas rápidas porque estaba sufriendo de una intoxicación alimentaria. No sabemos qué fue, si fue la comida, el agua del té, que supuestamente era agua embotellada, o qué fue, o simplemente si fue comer mucho. Pero bueno, la cosa es que tuvimos que volver al hotel, y ahora ella está adentro del hotel y yo salí a recorrer un poco. Estoy caminando por una calle que supuestamente es peatonal. Anoche la usaban como peatonal y hoy algunas personas también, pero pasan autos como si nada, autos, motos, no sé, supuestamente por el medio pasa el tranvía y por acá peatonal y autos, hay de todo. Ya estoy en el centro de Casablanca y la verdad que quizás es un poco acelerada esta conclusión a la que estoy llegando, pero la ciudad me recuerda mucho a París, cosa que no sería tan equivocada, ya que hasta la década del 50, de 1950, Marruecos fue una colonia francesa o un protectorado, digamos una colonia pero con otro nombre. Por lo tanto tuvo mucha influencia de Francia, pero yo la verdad que a París la veo como una ciudad por ahí en decadencia, con edificios que se quedaron anticuados a comparación del resto de Europa, y hasta incluso por ahí un poco sucia. Y Casablanca la estoy viendo como algo así como una París tercermundista, digamos, pero con un estilo particular, porque por ejemplo Buenos Aires copió el estilo arquitectónico de Francia, de París, pero no la cultura. En cambio acá están las dos cosas. Tenemos el estilo arquitectónico, que muy claramente se nota el estilo colonialista que tiene de los que vinieron acá como
colonizadores, pero también su influencia cultural, ya sea tanto en el idioma como en las costumbres, por ejemplo en las comidas o incluso en los bares, que la gente se sienta todo mirando como para el lado de la calle y no de espaldas a la calle, como se acostumbra en Francia o en París. Se siente por todos lados esa cultura francesa, pero con un estilo africano, podríamos decirlo. Y ahora estoy por cruzar y entrar en la Medina, que la Medina son los cascos históricos de la ciudad donde más se puede ver el estilo árabe. La verdad que me sorprendió que pasé toda la parte de negocios y ningún vendedor intentó venderme nada, cosa diferente a Marrakech, que apenas entras en la Medina ya te están bombardeando todos, queriéndote vender de todo, e incluso los productos son muy diferentes, no venden cosas tan dedicadas al turista, ya que, bueno, justamente está el mercado de Habous, que es donde van los turistas. En cambio esto es una Medina mucho más auténtica, te das cuenta incluso por la arquitectura, que no está tan bien cuidada o tan bien restaurada como la de Marrakech, sino que es algo bastante más original. Acá la verdad que está viviendo la gente su vida normal y no está tan pendiente del turista que llega. Por lo que pudimos entender viendo los mapas, al parecer hay unas especies de recorridos recomendados para los turistas porque te marcan unos caminos a seguir. 3 policías distintos nos dijeron que no es demasiado seguro andar con las cámaras por las calles de la Medina. Por ahora la verdad que yo no vengo sintiendo nada raro ni nada preocupante, sino que todo lo contrario. Pero bueno, quizá es lo mismo que pasa en muchas ciudades, que siempre lo vemos como más peligroso de lo que pensamos, o que por el contrario el turista no llega a detectar eso y las situaciones pueden pasar aunque uno no le pase nada durante todo un viaje. Quizá a otro sí le pasa, pero yo me estoy sintiendo sin ningún problema por ahora. Pero sí, si me meto más en los barrios más adentro, quizá filme con el teléfono. La verdad que estoy en las orillas con la cámara, pero no sé, más adentro no sé si me metería. Aclaro esto porque no es que la Medina sea un lugar no turístico, sino que al menos dentro de estas líneas o recorridos a seguir hay hoteles, hay restaurantes que obviamente que están escritos en inglés. No es un lugar no turístico, pero sí no se puede comparar con el turismo que tiene Marrakech. Y si te metes más adentro, la Medina no es toda turística, sino que hay lugares donde son barrios que vive la gente de acá y que no está dedicada al turismo. Lo lindo pero problemático que tienen las Medinas es que es muy fácil perderse. Para colmo, el GPS te marca cualquier cosa, o sea, tarda bastante en actualizarse y encontrar el lugar exacto donde estás, porque las calles son muy estrechas y la señal no es del todo buena. Pero está bueno esto. La verdad que yo me confié porque ya habíamos entrado ayer y estuve recorriendo sin problema. Nos metimos
incluso en varios lugares más adentro, pero ahora ya siento que pasé 5 veces por cada lugar. Ya salí de la Medina y en realidad ya nos estamos yendo de Casablanca. Estoy con Laura, que está mejor. No. La verdad que la Medina, como la pudieron ver, quizá a más de uno les parezca un lugar inseguro o peligroso. Tengo que decir que en ningún momento sentí esa sensación, sino que por el contrario estuve con la cámara por todos lados y al menos yo no tuve ninguna mala experiencia, pero sí tuve un problema cuando salí de la Medina, y es que estaba filmando para mostrarles un lugar que se ve un poco destruido de aspecto y justo se me cruzaron adelante unos policías y a los 2 minutos vinieron para decirme que no podía grabarlos a ellos, así que como ella me acusa de que tengo cara de marroquí, les dije que estaba de visita. No lo digo yo. Lo dijeron otras 2 personas marroquíes acá. Yo no tengo pruebas de eso. La cosa que aproveché y le dije a la policía que estaba visitando a familia de Marruecos y la verdad que me trataron muy bien, solamente me hicieron borrar los videos y ya está. Pero bueno, fue un momento un poco extraño, pero ahora ya sé que no tengo que sacarle videos a la policía. Así que bueno, ya nos vamos para Rabat y creo que desde ahí va a ser el próximo video. Espero que les haya gustado. No sé si esta Casablanca real se parece a la Casablanca de la película, pero bueno, era más bien una excusa para poder comparar los dos. Así que si les gustó el video, no se olviden de dejarle un like y de suscribirse al canal. Finalmente, aún sin estar en óptimas condiciones, dejamos Casablanca para dirigirnos a Rabat, la capital del país, pero aprovechamos el camino para conocer cómo son los trenes marroquíes, experiencia que les estaremos contando en el siguiente video, así que para no perdérselo no se olviden de suscribirse al canal y activar las notificaciones.